Melissa nos presenta, Felipe. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Em, bueno, pues les agradecemos a todos los que están conectados en este espacio. Hoy vamos a tener una charla sobre pues análisis de ciclo de vida para la toma de decisiones. Hoy nos acompañan Luis Felipe Restrepo, gerente general de Casa Sostenible, y Claudia Villate, directora de proyectos también de la misma empresa, quienes nos van a hacer pues una charla sobre este tema. Este es un espacio que pues generamos nosotros desde el Consejo para pues desarrollar pues los conocimientos sobre diferentes temas de interés. Y bueno, pues nada, les agradecemos pues que nos acompañen hoy. Al final de la sesión pues tendremos un espacio para responder preguntas. Entonces nada, bueno, pues les doy la bienvenida a Luis Felipe y Claudia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, Gracias. perfecto. Perfecto. Bueno, ya voy a compartir. Permítame un momento. Ok. ¿Ya pueden verlo? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, a todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio que habilita el Consejo Colombiano para hablar muy rápidamente de temas, vamos, de interés para todos los actores del sector y pues temas que buscan generar mayor sostenibilidad pues, también del sector. Mi nombre es Felipe Restrepo, como mencionó Melissa, soy gerente de Casa Sostenible SAS, una firma de consultoría en temas de sostenibilidad, enfocado también en el sector de la construcción. Hoy vamos a hablar o el título más bien del conversatorio va a ser Informar para descarbonizar. Sí, dale, Claudia, siguiente. La idea es que generemos un contexto inicial, digamos que ya todos los que estamos acá hemos escuchado de temas de cambio climático, gases de efecto invernadero, las implicaciones desde el punto de vista físico y económico que tiene todo lo que tiene que ver con cambio climático para las diferentes operaciones que tiene el ser humano y para, digamos, todo el desarrollo de la vida en la Tierra. Digamos, no me voy a concentrar en eso. Ya se identificó que es un riesgo supremamente importante. A partir de diferentes acuerdos internacionales se han generado compromisos de países, entre esos Colombia, donde Colombia ya estableció unas metas de reducción y tiene una política y un camino relativamente claro en cuanto a cómo va a cumplir esas normas, esos compromisos de descarbonización de los diferentes sectores, y el sector de la construcción no es uno de los, digamos, sectores que escapan, de esos compromisos. Si quieres, darle siguiente, claro. Tanto así que ya contamos con una política y unas metas de descarbonización del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, y el sector de la construcción, si quieres, Claudio, siguiente, responde gracias a la participación de diferentes
actores tanto gubernamentales como privados en la elaboración de la hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono. Digamos que aquí estamos hablando específicamente en edificaciones. También para el sector de la infraestructura se están adelantando dentro de los marcos de licitación y de presentación de proyectos 5G y 6G, temas de, por ejemplo, programas de aporte sostenible, donde se tocan temas en la fase de diseño y construcción y operación de las concesiones viales, temas de adaptación climática y mitigación. Eso lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, hablando ya de edificaciones, tenemos una hoja de ruta que son estas diferentes etapas, donde cada una de las etapas en una escala de tiempo ya presenta unas acciones, unas metas de reducción, porque digamos que la reducción y la carbono neutralidad o más bien el neto cero no puede llegar de un momento a otro. Ya se cuentan con unas, digamos, con una escala de tiempo y unas acciones y unas metas a implementarse en cada uno de esos momentos. Si quieres darle siguiente. Basados, digamos, en un marco estratégico donde se concentran las metas, los actores y las acciones y las etapas donde se deben implementar todas esas acciones para lograr esas 67 metas de nuestra hoja de ruta o de nuestro plan de acción de neto cero para las edificaciones. ¿Listo? Aquí vemos que, por ejemplo, si quieres devuélvete un momento. Aquí vemos, por ejemplo, que los temas de materiales, edificaciones nuevas, ya empiezan a tocar elementos como la medición. Y recuerden que el conversatorio es informar para pues, tomar decisiones en cuanto a temas de descarbonización. Importante, digamos que, y dale siguiente, Claudia, lo importante, digamos que el primer nivel de acción es la medición, saber dónde estamos parados en cuanto a nuestros temas de impacto en emisiones. Acá vemos que, por ejemplo, la estrategia habla de análisis de ciclo de vida. Entonces, el análisis de ciclo de vida es una herramienta que nos permite evaluar los impactos ambientales en las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto, servicio o proyecto. Y no solamente se miden temas de cambio climático o potencial de calentamiento global, sino otro tipo de categorías de impacto. Aquí voy a lanzar una cuña, el Consejo va a hacer un curso de análisis de ciclo de vida, muy seguramente les llegará la información, donde vamos a ver que no solamente hablamos de huella de carbono, sino que hablamos de otro tipo de huellas ambientales que nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto a qué debo mejorar en mi proceso productivo, qué debo mejorar en mi cadena de suministro para poder lograr las metas de reducción de impactos que mi organización o mi proyecto o mi proceso tiene ya establecidos. Entonces tenemos herramientas como el análisis de ciclo de vida, estándares voluntarios verificados por un tercero. Acá la verificación de una tercera parte es supremamente importante para quitar todo lo que tiene que ver con sesgos o información que no es transparente, o todo el tema del greenwashing. No sé si han escuchado, por ejemplo, comunicaciones como ecoresponsable, ecoamigable o hasta la misma palabra sostenibilidad. La sostenibilidad hoy por hoy es una palabra muy subjetiva. Para eso existen los sellos, ¿no? Para decir hasta qué punto algo es sostenible y no, y pues tenemos categorías y demás. Y es muy importante, tanto también en los sellos, todo el tema de medición. La medición es muy importante para establecer líneas bases, para saber a dónde voy y qué tan sostenible o no tan sostenible soy en el marco de un programa verificador o un sello o un estándar. Eso es supremamente importante y la medición siempre va a estar ahí. Tenemos también temas de eficiencia energética, lógicamente para poder establecer metas de reducción o estrategias o tácticas de automatización, cambio de tecnologías, cambios de fuentes de generación de energía, pues tengo que tener previamente toda una medición, micromedición y macromedición de los elementos que están demandando esa energía, cómo consumen la energía, cuáles son las fuentes. Entonces la medición es completamente prioritaria en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Las prácticas de sostenibilidad en la empresa
la medición también tiene que estar siempre en esas prácticas de medición, en esas prácticas de sostenibilidad. Vemos que la sostenibilidad sin la medición previa, sin establecer líneas bases, pues es muy difícil comunicarla, y en caso de comunicarlo podemos caer en errores de decir que mi edificio es sostenible, que mi casa es sostenible o mi casa es ecoamigable porque solamente estoy reciclando, por ejemplo, o porque estoy haciendo recirculación de agua. La sostenibilidad tiene demasiadas aristas y todavía sigue siendo muy subjetiva. Entonces, digamos que es importante medir para también comunicar adecuadamente cuáles son, digamos, los beneficios que tiene mi edificación y por qué la estoy enmarcando dentro de ese concepto de sostenibilidad. Hablamos de ecoetiquetado. Ecoetiquetado es también un elemento supremamente importante en esta ruta de descarbonización, porque me permite a mí como organización o como profesional que tiene que tomar una decisión en cuanto a qué material utilizo para poder lograr las metas de descarbonización de mi edificación o las metas de mitigación o los planes que ya tenga mi organización, pues qué material utilizo para poderlo en el mercado de si el ladrillo, el acero, el cemento, el concreto, las tejas, lo que esté utilizando, cuánto está emitiendo de gases de efecto invernadero, pues no va a poder modelar a futuro cuánto va a ser el aporte de esas emisiones de carbono embebido que puedo incluir dentro de mi edificación, ¿sí? Entonces es importante el ecoetiquetado. En Colombia los temas de ecoetiquetado está cogiendo demasiada fuerza desde unos 2 o un año antes de la pandemia. Hoy por hoy ya hay más empresas que están a partir de metodologías científicas, digamos, con reconocimiento, métodos como el análisis de ciclo de vida, métodos de cuantificación y siempre con la verificación de un tercero, ya están desarrollando etiquetas ambientales tipo 3, todo lo que tiene que ver con declaraciones ambientales de producto. Y esas declaraciones puestas en el mercado es un beneficio gigante para la cadena de valor de la construcción porque están comunicando cómo impacta y en qué etapas del ciclo de vida impacta ese material, producto o servicio que se adquiere para la construcción de la edificación o la operación de la edificación, porque tenemos materiales que también van a estar expuestos a prácticas de mejora, de renovación y demás. Entonces, este etiquetado tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto, digamos, tienen un aporte significativo para la toma de decisiones en cuanto a materiales, productos y servicios que voy a utilizar para mi edificación. También tenemos la promoción y demanda de materiales y sistemas sostenibles. Nuevamente la medición ahí cobra una importancia gigantesca porque ¿cómo voy a comunicar? Si yo quiero promocionar o si quiero crear ese mercado de oferta y demanda, pues ¿cómo voy a comunicar los atributos de sostenibilidad de mi producto si no mido? Ahora bien, hay, digamos, en este caso, unos temas de atributos cualitativos y atributos cuantitativos. Los atributos cualitativos pueden ser que sí, la organización que desarrolla o produce este material tiene una práctica de responsabilidad social. Perfecto. O tiene alguna de las muchísimas prácticas de responsabilidad social que puedan llegar a existir y lo comunican, ¿sí? Hay otras organizaciones que dicen, mire, mi proceso está certificado en ISO 14001. El hecho que el proceso esté certificado en ISO 14001 no quiere decir que el producto tenga un mejor desempeño ambiental en alguna de sus etapas del ciclo de vida. Solamente que está certificado bajo un sistema de exista, digamos, procesos en algunos casos menos impactantes que otros, o que se lleven indicadores para que la organización a futuro pueda tomar decisiones de mejora. Pero eso no se ve traducido en el desempeño ambiental del producto en todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, digamos que podemos dividir los atributos de un material o una edificación también en atributos cualitativos y cuantitativos. La medición me ayuda para los dos y la medición me ayuda muchísimo más para todo lo que tiene que ver con los atributos cuantitativos, ¿sí? Entonces, la medición en temas de promoción y demanda es supremamente importante porque me ayuda a generar esos indicadores que después voy a comunicar para que los diferentes actores del mercado puedan tomar decisiones
y hasta al punto de comparar productos para seleccionar cuál es el mejor para lograr mi estrategia de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces, importante alinear la medición para la toma de decisiones, para la comunicación transparente y, digamos, para la información y la creación de un mercado que pueda demandar mayor cantidad de materiales con atributos de sostenibilidad. Siguiente. Dale, Clau. Ok, bueno, y como ya mencionaba Felipe, la medición pues es la primera actividad que también debemos empezar en las organizaciones. En este caso, nosotros hacemos referencia a la normativa ISO 14064 enfocada a la medición de gases de efecto invernadero o el inventario de gases de efecto invernadero en las organizaciones, y la 14067 es todo lo relacionado a huella de carbono de producto enfocado en el ciclo de vida. Esas son las dos normativas base con las cuales uno puede empezar a elaborar estos inventarios de gases de efecto invernadero, y se tiene que ayudar de metodologías como la IPCC o del Greenhouse Gas Protocol para poder hacer estas cuantificaciones de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí lo que les nombraba de estas dos normativas y toda la familia ISO 14060 es la que me va a mí a relacionar toda la parte de emisiones y la parte de reducciones y remociones, porque ya también luego no solamente es medir, sino también luego actuar y generar proyectos que me van a ayudar a reducir estas emisiones. Entonces, dentro de la ISO 14064, enfocado en la parte de organización, tenemos los alcances 1, 2 y 3, que en este momento ya la ISO lo relaciona como emisiones directas e indirectas, pero esto en relación a la metodología Greenhouse Gas Protocol sigue mencionándose como alcance 1, 2 y 3, y la ISO 14067 podemos evaluar la producción de materias primas, procesado, fabricación, distribución, uso y fin de vida con el enfoque de ciclo de vida para la medición de huella de carbono de un producto. Entonces, también tenemos que las mediciones, la ISO 14064 para la medición de emisiones corporativas, pues tenemos que hacer un levantamiento de toda la información con un año base para hacer toda la toma de datos de emisiones directas que son propias de la empresa, las emisiones indirectas como alcance 2, que son toda la parte de consumo y compra de energía y otras fuentes de producción de calor, y alcance 3, otras emisiones indirectas que no están bajo el control de la organización y por lo tanto pues hacen parte de la huella, pero desde otra parte de los proveedores, compra de materias primas, transportes, contratados y demás. Aquí la referencia como los logos que pueden encontrar de IPCC o del Greenhouse Gas Protocol. El Greenhouse Gas Protocol es uno de los más usados para hacer todo el levantamiento de inventarios de gases de efecto invernadero, está más enfocado a la parte de organización. IPCC nos da metodologías a nivel de país, pero muchas de estas metodologías también pueden ser aplicadas para casos particulares en organizaciones. Aquí tenemos unas etapas del cálculo del inventario de gases de efecto invernadero, que iniciamos es con esa identificación de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que me emite? ¿Qué es lo que me consume combustibles fósiles? ¿Cuáles son esas actividades o procesos a las cuales yo tengo que evaluar y contabilizar para ver las emisiones de gases de efecto invernadero? Luego podemos buscar las metodologías de cuantificación, selección y recopilación de datos de la actividad. Entonces ya es la realización de encuestas, toma de datos, verificar cantidades, unidades. Luego tenemos la selección de factores de emisión o remoción de gases de efecto invernadero, que son esos factores que me van a relacionar la actividad con la emisión. Y finalmente procedemos con el cálculo de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son diferentes gases que existen en la atmósfera, pero que al final vamos a relacionarlos con el CO2 equivalente para poder dar el dato de huella de carbono. Como les mencionaba, entonces tenemos diferentes gases y tenemos aquí una representación más gráfica de lo que podría ser un alcance 1, un alcance 2, un alcance 3, de forma general a lo que puede ser en cualquier tipo de organización o desarrollo de actividad. Los factores de emisión, como les mencionaba, son representativos
para relacionar el dato de la actividad y poder relacionar la emisión que se me va a generar. Acá tenemos un ejemplo de un factor de emisión de la UCME, que Colombia, la UCME es la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, nos está reportando casi año a año sobre el factor de emisión de la energía eléctrica. Entonces, si queremos saber cuáles las emisiones generadas por consumo de energía eléctrica, relacionamos el dato de nuestra actividad, kilowatts hora o megawatts hora, por el factor de emisión y podemos conocer nuestras emisiones solamente por este alcance. Perdón, posteriormente, estos factores de emisión, datos de actividad, se relacionan con los potenciales de calentamiento global, que son esa capacidad o la propiedad de retener o emitir radiación, un gas contaminante. Y eso es lo que yo voy a transformar a CO2 equivalente para finalmente poder hacer la suma de todos esos gases en una sola unidad y poder reportar la huella de carbono. En la parte de medición luego tenemos la parte de comunicación a las partes interesadas. La forma, ya después de medir y tener mi dato, nosotros podemos comunicar esa información en etapas de acción climática, en declaraciones ambientales de producto como una de las categorías de impacto de las 13 que actualmente se pueden estar declarando, y también vemos que las emisiones de gases de efecto invernadero o huella de carbono también los estamos haciendo en reportes de sostenibilidad. Entonces, en las etapas de la acción climática, vemos que hacemos como la parte de la medición de huella de carbono para la línea base. Siempre vamos a tener una línea base y luego año a año podemos ir actualizándola. Luego tenemos la parte de verificación, plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos en esa medición inicial, porque la idea es siempre medir y ver en qué podemos reducir o mejorar. Medición y verificación, ya cuando relacionamos e integramos a una tercera parte para que revise nuestro ejercicio, y el plan de comunicación. Bueno, como les mostrábamos, este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se comunican los impactos ambientales en una declaración ambiental de producto. Esta es una de las partes, el documento de las declaraciones vienen con otras descripciones, pero aquí en un panorama general podemos ver que el calentamiento global, ya aparte de decir calentamiento global, lo podemos relacionar con directamente emisiones producidas por combustible fósil o las emisiones biogénicas o las emisiones por uso del suelo, para así llegar finalmente a un único indicador de calentamiento global. Todas las declaraciones ambientales de producto que se estén registrando en EPD, pues me van a pedir estas categorías de impacto y eso es lo que voy a reportar. Aparte de eso, también en la EPD, otra declaración ambiental de producto, tenemos unas declaraciones climáticas que son específicas solamente para esa declaración de calentamiento global. Entonces aquí les mostramos un ejemplo de cómo pueden encontrar estas declaraciones climáticas para dos productos y simplemente haciendo referencia a esta categoría de impacto. Bueno, acá también tenemos un ejemplo de una de las empresas de cemento, cómo ellas están reportando sus emisiones de CO2 en alcance 1, 2 y 3, y lo están haciendo en sus reportes de sostenibilidad, en su página web, mostrando cómo ellos están midiendo, y luego posteriormente ellos empiezan a hacer en sus reportes una hoja de ruta de cómo va a ser el proceso de descarbonización del proceso, porque ellos ya están evaluando, su medición ya les dio unos datos en los cuales ellos tienen que enfocarse para poder mostrar esa reducción y estar alineados con la descarbonización y la carbono neutralidad que quiere Colombia para el año 2050. Aquí tenemos otro ejemplo de otra empresa de cementicia, donde ellos no reportan directamente pues cuál fue su medición en este momento, sino simplemente están diciendo cuáles son sus metas a 2030 en cada uno de los alcances: alcance 1 directo, alcance 2 mediciones y alcance 3 otras emisiones indirectas que van relacionadas con otras etapas de la cadena de valor de su proceso. Acá ellos también tienen esa hoja de ruta para esa descarbonización y poder llegar a los objetivos a 2030 y 2050.
Bueno, en los informes de sostenibilidad también vamos a ver esos reportes de las emisiones, esa comunicación que ellos hacen ante sus eh, personas interesadas, a todos a quienes ellos quieren llegar y comunicar. Acá también vemos en esta parte es una empresa de productos de acero, entonces también hacen el reporte de sus emisiones año a año y sobre eso pues ellos también van a plantear todos sus proyectos de reducción de emisiones o también de compensaciones. Aquí hay algo muy importante, Claudio, si quieres devuélvete. Es importante que tengan en cuenta que cada organización reporta lo que mide de acuerdo a la metodología, ¿sí? Digamos que las metodologías que nos mencionaba Claudia, por ejemplo, el Greenhouse Gas Protocol, dice, oigan, alcance 1 y 2, sí o sí como, mida y comunique, ¿sí? Mida y comunique sí o sí alcance 1 y 2. Entonces uno ve muchos reportes de sostenibilidad y muchos reportes o comunicaciones en temas de cambio climático o huella y demás, que muchas organizaciones, y el común es que alcance 1 y 2, siempre lo comuniquen. Y hay otras organizaciones que comunican también en alcance 3. Son todas estas emisiones indirectas en las cuales ellos no tienen un control directo, sino en las cuales pueden influir. Entonces, por ejemplo, si pensamos que hay una constructora que quiere medir la huella de carbono de su edificación, pues ella no controla la producción del concreto o no controla la producción del acero, pero sí influye en la medida en que, de acuerdo al diseño que haga, va a demandar mayores o menores cantidades de esas materias primas, ¿no? O también puede seleccionar, perdón, materiales de construcción, o también puede seleccionar materiales de construcción con menores emisiones en su ciclo de vida para integrarlos a su edificación. Entonces, aunque no controla la actividad de producción, sí influye en ella. Entonces, es ahí donde toda la que tiene que ver con cadena de suministro cobra una importancia muy alta, porque a pesar de que miden las emisiones de gases de efecto invernadero, algunos empresas que reportan, miden alcance 1 y 2, pero no alcanzan a medir todo el espectro de emisiones de su ciclo de vida. Entonces, a partir de ahí no puede tomar decisiones ni apalancar. Entonces, imaginémonos que empresas grandes en el país metieran dentro de los requerimientos de compra que los materiales o los proveedores de materiales de construcción comunicaran de una forma verificada por un tercero las emisiones de gases de efecto invernadero de su producto en el ciclo de vida. Hombre, pues eso empieza a generar una demanda altísima de materiales con ese tipo de comunicación. Y después de unos años, porque esto es un tema de transición, las mismas constructoras dijeran, ok, mi estrategia de descarbonización al año 2030 es llegar a un edificio con un 50% menos de emisiones al edificio del año 2023, por ejemplo, con iguales tipologías o igual arquitectura, ¿sí? O con unas emisiones por metro cuadrado ya calculadas para el año 2023. Pues en algunos años eso se va a poner un requerimiento y es no solamente comunique, sino que también muestre reducción. Entonces yo como constructora Paquita Gallego necesito que para el 2050, necesito en el 2050 reducir mis emisiones en un 50% y ese porcentaje, una parte va a ser de materiales y esa parte que se va a reducir se la voy a pedir yo dentro de los contratos que tengo con usted como proveedor. Entonces, señor proveedor de ladrillo, necesito que de aquí al año 2025 usted tenga o me demuestre una reducción de un 5, 10, 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero todo eso sale a partir de la medición. Entonces, por eso la medición es tan importante para poder tomar decisiones desde el constructor como servicio, como empresa que diseña y construye una edificación, entrega y algunas operan, hasta el que se encarga de extraer las materias primas, producirlo y distribuirlo y entregarlo, ¿sí? Entonces es bien importante que toda la cadena esté alineada a los temas de comunicación de las emisiones de gases de efecto invernadero y una comunicación verificada. Y eso es supremamente importante porque esa verificación
es la que valida realmente el número al final del día y valida que el productor de material de construcción siga una metodología clara y establecida, que al final esa metodología le va a dar 10, 100, 20, 40, lo que sea en toneladas de CO2, no importa, pero lo que tiene que seguir es la metodología para poder llegar ahí, ¿sí? Entonces, supremamente importante. Entonces, no se vayan, si ustedes se van a ver reportes de sostenibilidad, no se vayan a alarmar porque, este proveedor de material tiene, no sé, 100 toneladas de CO2 por kilogramo de producto, pero un proveedor idéntico tiene 50 toneladas de CO2. No, es mejor el de 50. No, espere un momento. Mire los alcances, cómo los están midiendo, qué están midiendo, si este está verificado y este no está verificado, y a partir de ahí sí créese una idea de cada uno de los proveedores. Eso es supremamente importante. La verificación permite quitar, digamos, esa falta de información al final del reporte, porque la verificación es muy clara y dice, usted mínimo tiene que medir estos elementos, estos alcances. Y yo como verificador le voy a verificar que usted haya cubierto esos alcances en su medición. O sea, si ya se puede empezar a comparar, aunque hay que tener mucho cuidado con los temas de comparación, pero la idea es que a partir de declaraciones o comunicaciones verificadas se puedan empezar a tomar decisiones en cuanto a qué es mejor para mi estrategia de descarbonización. Entonces, por ejemplo, acá vemos que para Sesco tienen alcance 1, 2 y 3. Y miren el 3, la importancia que tiene. Y el 3 son materias primas, cosas que ellos, en el 3 es muy difícil para las organizaciones entrar a controlar. ¿Sí? Porque usted no le puede decir a su proveedor, venga, ¿sabe qué? Cámbiame de tajo ese proceso. No, espere, trabajemos juntos, desarrollemos la tecnología, revisemos temas de financiación, hasta dónde vamos a llegar. Y ese impacto que se le reduce a su proveedor, se le va a haber traducido a usted en alguna parte de su ciclo de vida. ¿Sí? Entonces eso es también muy, muy importante. Dale siguiente, Claudia. Ya como lo mencionaba Claudia, pues uno una vez tiene la media o sabe cuál es su línea base, pues a partir de, puede ser por ejemplo objetivos basados en ciencia, análisis de contextos, algunas metodologías pues digamos que ya existen para establecer metas, pues se establece una meta de reducción, siempre teniendo el foco, claro, el compromiso en la reducción, pero siempre teniendo el foco dentro de la organización que esto es un tema de riesgo. O sea, todo lo que tiene que ver con acción climática, mitigación, adaptación, es un tema de riesgo. Las organizaciones lo están haciendo porque sí, es un asunto importante para el mundo, pero también es un asunto de riesgo para la organización que se va a ver traducido en reputación, en operación, de pronto mayores costos de operación, o realmente en salir del mercado por no abordar estos temas. Entonces, cuando uno tiene ese enfoque, la parte bonita del tema ambiental siempre está, pero desaparece y ya empezamos a ver, por ejemplo, temas, o no desaparece, o no toma tanta relevancia, y ya empezamos a ver, digamos, temas de financiamiento. ¿Sí? ¿Cómo, de dónde va a sacar la plata para poder financiar este plan de acción? ¿Cómo va a ser ese? Alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. ¿Cómo va a ser, digamos, todo el flujo de caja para poder apalancar los proyectos y garantizar que el proyecto, que no son proyectos de corto plazo, son proyectos de largo aliento, tenga el flujo de efectivo necesario para poder ejecutarse? Tenemos temas también de medición ahí, medición de los indicadores para poder evaluar cómo va mi plan de acción y mis acciones versus la meta. ¿Sí? Entonces, ya existen ciertas metodologías, de hecho nosotros las implementamos para poder establecer metas y planes de acción reales con un financiamiento por lo menos en los primeros 3, 4 años para poder lograr esas metas de reducción. Entonces, tenemos acá digamos que la ruta a nivel muy general para poder llegar a un buen plan de acción. Si quieres, devuélvete. Vamos desde el contexto y diagnóstico, podemos utilizar diferentes metodologías, podemos ponernos metas sectoriales, hacemos un análisis de contexto, establecemos esa línea base a partir de la medición, definimos todas nuestras metas, al final tenemos un plan de acción y ya desarrollamos el plan de acción con actores, presupuestos,
financiadores, responsabilidades dentro de la organización. ¿Por qué es importante el plan de acción? Porque es el que me da la hoja de ruta clara para poder llegar al cumplimiento de las metas de reducción. Dale, siguiente. Encontramos metodologías para establecer digamos, implementar proyectos que busquen, digamos, la reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos ya metodologías MDL, digamos que a nivel general, a nivel internacional son las más robustas, y de hecho otras metodologías adoptan estos principios de Naciones Unidas para crear metodologías propias. Y lo que busca es que se desarrollen, se diseñen, se validen, se registren, se implementen y monitoreen, reporten y verifiquen proyectos que vayan alineados a demostrar menores emisiones de gases de efecto invernadero después de tener una línea base. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, un ejemplo, valga la redundancia, de un proyecto de eficiencia energética para una edificación. Entonces, tenemos una línea base donde tenemos las diferentes fuentes de generación para la generación de energía, la operación de la edificación, y al final tenemos unas emisiones por ese ejercicio. Ahora, un proyecto que busque reducir emisiones, pues lógicamente me quita del escenario estas fuentes de emisión que de forma indirecta generan emisiones de gases de efecto invernadero para la edificación. Tenemos unos temas de eficiencia energética dentro del proyecto que al final se van a ver traducidos en una menor emisión para la edificación. Pero todos estos proyectos, no es que yo me los saque de la manga y diga, ok, ese proyecto, poner un panel solar me reduce emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto no sé, cuál es la vida útil del panel, no sé, cuál es el retorno de la inversión, no sé, sino que pongo el panel y me va a suplir la demanda de energía del 10% de la iluminación, por ejemplo. Lo pongo y ya. Detrás de esto hay toda una metodología para demostrar eso, porque esto al final del día se va a comunicar y tiene que ser un tema completamente transparente y verificable previamente para que se pueda comunicar. Y ahora bien, detrás de eso también hay unos temas de financiamiento verde, financiamiento climático. Entonces, por eso existe, por ejemplo, la taxonomía, y de hecho el sector de la construcción para Colombia ya cuenta con una taxonomía, ¿sí? Entonces ahí la subjetividad de que el proyecto sí me dio bien o me dio mal desaparece, porque hay un tercero verificador que le dice si su proyecto cumple con las metodologías establecidas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para su edificación. Por ende, yo como verificador le puedo decir que esas toneladas de CO2 evitadas o no generadas por su proyecto sí son, porque todo el procedimiento para que usted haya diseñado, puesto en marcha y demás el proyecto, pues cumple con las metodologías establecidas, ¿sí? Entonces es supremamente importante la verificación de la tercera parte. Acá Claudia nos está mostrando que ya existen proyectos y metodologías MDL establecidas para un sinfín de proyectos, ya sean basados en ciencia o basados en la naturaleza, para poder validar que esos proyectos sí están evitando la generación de esas emisiones o absorbiendo esa cantidad de CO2 que el proyecto dice que está reduciendo, que al final del día, como se los digo, si metemos esto en un mercado, ya sea regulado o voluntario de carbono, al final del día estos se van a volver certificados de reducción de emisión o bonos o títulos de deuda transables en un mercado. Y eso, digamos que eso es harina de otro costal. Lo que sí quiero dejarles muy claro es que la medición y la rigurosidad en las metodologías que se adoptan para poder demostrar esas emisiones, para poder establecer las líneas bases, son muy, muy importantes en estos ejercicios. Siguiente. Y pues nada, muchas gracias por este espacio. Estamos abiertos, tenemos creo que 10 minutos para preguntas, Melissa, todas las que quieran. Espero que hayan muchas. Vale, Luis Felipe, muchas gracias y muchas gracias, Claudia. Muy interesante, pues, toda esta información. No sé si pues tengan preguntas desde el público. Pueden abrir los micrófonos o pueden... bueno, acá hay una en el chat. Bueno, ¿cómo podemos contactarles?
Si quieres, Clau, proyecta la última parte de la presentación. Hay algo importante y es que no es un tema comercial. Aquí solamente queremos poner la información para que ustedes desarrollen de ahí en adelante todo el conocimiento. Hay muchas empresas en el sector, digamos, que hacen este tipo de consultorías para las diferentes constructoras, productores de materiales y demás. Entonces llevamos ya más o menos 10, 11 años trabajando en estos temas. Entonces, nada, con mucho gusto a recibir todas sus inquietudes. Claro que sí, gracias Luis Felipe. Sí, pues igual, bueno, ahí están como todos los datos de contacto. Pues bueno, yo sí tengo una pregunta, de pronto también para animar a las otras personas a preguntar, y es, pues como en esa experiencia que tienen ustedes, pues de trabajo con empresas que ya están avanzando como en estas mediciones, y en el reporte, pues de sus impactos. ¿Cuáles son como los mayores retos que han tenido como las empresas y qué recomendaciones tendrían para aquellos que quieran empezar como este proceso? Perfecto, miren, lo primero es realmente identificar estos temas como un riesgo para la organización. Si no se identifican y si no realmente no obedece a un tema de gestión de riesgo, pierde todo sentido. Y la organización en sí no va toda dirigida a poder cuantificarla y gestionar sus emisiones. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Claro, hay muchas organizaciones que lo hacen porque el vecino lo está haciendo. O lo hacen porque es un tema de mercado. Y es, si yo no me meto en el cuento, pues los otros empiezan a vender más y yo no. Pero más allá de la venta, que digamos que es las organizaciones están para vender y generar capital, es el tema del riesgo para la organización. No abordar estos temas de forma temprana hace que la organización se empiece a quedar o que en algún momento ese riesgo se le materialice y se transforme en una pérdida de operación casi que inmediata, ¿no? Entonces, lo primero sí es identificar los riesgos que genera no empezar a trabajar temas de descarbonización para la organización, más allá de los normativos, que de hecho ya el normativo es un riesgo, porque ya hay normas que están diciendo, pues primero siembre árboles por tanta cantidad de empleados. Y ahora, con el tema de cupos transables, y les voy a dejar ahí esa pildorita para que lo googleen, el tema de cupos transables es una vaina grandísima para los diferentes sectores en Colombia, porque nos van a poner metas de generación de emisiones y nos van a poner techos para generar emisiones, ¿sí? Y ahí ya se va a empezar a generar un tema de mercados y cupos y demás bien interesante. Entonces, esto sí es un riesgo real. A pesar de que Colombia no genera ni el 1% de las emisiones a nivel mundial, la política adoptada por los diferentes estados, bueno, o mandatarios en los diferentes momentos, ha generado que sí se cree un riesgo desde el punto de vista económico y político para las diferentes organizaciones. Entonces, arrancar de ahí, saber que es un riesgo. Posteriormente, definir las metodologías para poder medir qué tan expuesto estoy al riesgo. Entonces, por ejemplo, TCFD nos ha parecido que es una herramienta muy valiosa dentro de, digamos, estos ejercicios, donde le dicen, tiene unos riesgos de transición y unos riesgos físicos. El riesgo físico es que si usted construye ahí, se va a inundar en época de lluvia. Y el riesgo de transición es que si usted no mira temas de mitigación y adaptación, políticamente va a tener un riesgo reputacional de mercado y demás. Entonces, empezar a escoger qué metodologías voy a utilizar para validar esos riesgos. Después empezar a medir. Identificar si lo voy a medir con ISO 14064, ISO 14067, utilizo la ISO 14044 como análisis de ciclo de vida, qué reglas de categoría de producto me aplican, cómo voy a establecer mi línea base. Segundo, después de establecer esa línea base, llamar a alguien, un tercero, y decirle, mire, yo hice esto con base a esta metodología, por favor, valídenmelo, para saber si las decisiones que voy a tomar a partir de esa medición van a ser importantes. Entonces tengo que tener claro que esa medición está bien, ¿no? O el método utilizado. Y ya empezar con el plan de acción. Pero lo primero es que las organizaciones lo validen como un riesgo. ¿Qué retos tenemos organizaciones como la nuestra para presentar ese tipo de servicios? Es que las empresas dicen, esto es carísimo.
pero es como cuando usted va a comprar una camisa y no, mejor dicho, cuando usted va a comprar algo y no sabe ni siquiera para qué le va a servir, o sea, no le ven el valor a este tipo de cosas, ¿sí? Pero como no lo han identificado como riesgo, pues no le va a ver el valor. Entonces, normalmente siempre nos demandan estos servicios dentro de la organización colaboradores que están en áreas no estratégicas, sino un poco más operativas, pero digamos que cuando llegamos por el área operativa no es tan viable este tipo de proyectos. Cuando llegamos desde el área estratégica dicen, claro que sí, esto es súper importante, desarrollémoslo, ¿sí? Entonces, eso también es otro tema, conocer sobre esto, saber qué es importante para poder así demandar los servicios o hacerlo in-house, no hay, pero hacerlo, romper esa inercia y empezar a implementar, contratar profesionales en las áreas ambientales, en las áreas de estratégicas, en las áreas de planeación, profesionales que tengan conocimiento de estos temas para que aporten al desarrollo de las estrategias de descarbonización. Digamos que eso también es un reto y también hay que arrancar por ahí. Vale, muchas gracias, Luis Felipe. Acá tenemos una pregunta que, bueno, creo que ahorita mencionaste algo sobre eso, pero también de pronto, pues no todo el mundo conoce como los términos o bueno, que acá preguntan cómo se relaciona este tema con los TFCD. Clarísimo, mira, el TCFD es un tema de reporte. Básicamente, el sector financiero tiene unas recomendaciones para reportar los riesgos climáticos a los cuales están expuestos las inversiones. Bueno, ellos a través de las inversiones que tienen que hacer. Entonces, el TCFD lo que hace es decirle, mire, hay unos riesgos climáticos, físicos y de transición. Y a partir de eso, haga toda la medición y repórtelos de esta forma. Entonces, ¿cómo se alinea la medición con el reporte? Pues es muy directo, yo mido mi riesgo. Entonces, por ejemplo, todo el tema de riesgo climático físico, tengo que establecer amenaza, vulnerabilidad, riesgo, cómo, por ejemplo, una vía tiene esos tres elementos, cómo va a ser una vía más vulnerable en un escenario de cambio climático, donde las precipitaciones son una cosa, ¿sí? O los periodos de niño de sequía son muy grandes, cómo se pueden llegar a comportar mis materiales y demás, ¿no? Y cómo a partir de ahí voy a adaptarme a eso. ¿Cómo me adapto? Utilizando mejores materiales o implementando o mejorando mi sistema de alertas tempranas, que si la inundación o la fuente de lluvia viene a, no sé, 5 kilómetros de donde está emplazada la vía, yo ya sepa, me voy a inundar, ¿qué hago? Corto el tránsito, o, ¿sí? Entonces todo el tema de alertas tempranas. ¿Cómo se llegan a esas acciones? A partir de la medición. A establecer, a revisar, a validar, digamos, cuál es mi nivel de vulnerabilidad, amenaza frente a un riesgo climático en un escenario de cambio climático. Eso también es muy importante tener en cuenta que hay variabilidad climática, son periodos más corticos, y cambio climático son periodos más largos, ¿sí? Donde se presenta ese fenómeno. Ahora, con el tema de los riesgos de transición, pues tienes que empezar a medir, ok, si yo no descarbonizo mi operación de transporte o reduzco las emisiones cambiando, por ejemplo, el combustible, ¿cómo voy a estar expuesto a un impuesto al carbono año a año que va subiendo con el IPC o con las URs? ¿Sí? ¿Cómo? Porque mi servicio se va a empezar a poner más caro, porque la materia prima mía para prestar el servicio es el combustible, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me estoy adaptando a eso? Entonces, tengo que empezar a medir, listo, cuánto estoy consumiendo, tonelada, kilómetro. No, los vehículos que tengo son viejísimos, están consumiendo más combustible, eso en operación se me va a ver más costoso. Oiga, venga, empezamos, ¿cuánto me vale renovar la flota? ¿Cuál es el punto de equilibrio de esa inversión? ¿Me lo van a pagar? O sea, todo un análisis de mercado para eso, ¿sí? Entonces, TCFD básicamente son recomendaciones de reporte, pero es que a partir de ahí ya están todas las metodologías para identificar esos riesgos y ahí ya uno se amarra con, digamos, temas de objetivos basados en ciencia y demás para poder generar esas mediciones y poder reportar que realmente la inversión del proyecto financiero o no financiero, pues va a tener un riesgo, pero tengo los mecanismos para adaptarme al riesgo, por favor, présteme la plata, ¿no? Digamos que al final del día se ve traducido en eso. ¿Listo? En mitigar el riesgo de la inversión. Vale, muchas gracias, Luis Felipe. Por acá Estoy tengo siendo, otra. estoy siendo lo menos técnico posible.
Vamos a tener No, mayor claridad. sí, 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 está perfecto. Creo que igual son temas como muy nuevos para todos y que entre más claros y más fáciles los entendamos, está mucho mejor. Por acá tenía otra pregunta que es como en una planeación que una empresa quiera hacer para ya definir como, bueno, quiero establecer como una hoja de ruta para mirar, pues como para descarbonizarme, plantarme unas metas de descarbonización, como qué debería incluir en temas de tiempo frente como a esta medición, o sea, como qué tanto tiempo lleva el realizar como estas mediciones, qué periodicidad tienen, cada Ok, cuánto hay que volverlas a hacer. ok. Digamos que, y Claudia, esto lo sufre todos los días. mm, Depende mucho del tipo de organización, ¿no? De la disponibilidad de información que tenga la organización y de las metas y hacia dónde quiere llegar la organización, ¿no? Entonces, yo tengo unas metas y ustedes, si quieren, googleen reportes de sostenibilidad de constructoras o más que todo de constructoras, y se los dejo y no lo voy a poner acá porque no puedo, pero revisen reportes de sostenibilidad de constructoras y miren cómo declaran las emisiones de gases de efecto invernadero las que los declaran. Entonces dicen, reducción de emisiones alcance 1 y 2, bueno, y el 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la meta, y es muy válido, porque la meta de ellos inicialmente está en alcance 1 y 2, que es lo que ellos pueden llegar a controlar, ¿no? O controlar más directamente. Digamos que alcance 2 son todas esas emisiones indirectas generadas por el consumo de energía. Pero pues ese consumo de energía dentro de mi organización o dentro de mi proceso es muy fácil, digamos, controlarlo de acuerdo a decisiones como pongo o no pongo tal tecnología que consume energía, hago automatización o no hago automatización, es mucho más fácil que las del alcance 3, ¿no? Pero digamos que lo reportan de esa forma. Ya teniendo esa meta, ya la variabilidad de la medición cambia y es, ok, yo me puse la meta de alcance 1 y alcance 2, entonces año a año tengo que estar midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo de energía eléctrica, ¿no? Nos pasó, como nos pasa con muchos proyectos, que el factor de emisión de la UDME hoy es 1 y el factor de emisión de la UDME mañana es otro. ¿Pero por qué? Porque gracias a la transición energética están entrando nuevas fuentes de generación de energía como lo son las renovables, lo que hace bajar, digamos, aún más las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas por el consumo de energía. Entonces, depende mucho de la meta. Nosotros recomendamos que sea año a año y que en el reporte se deje muy claro. Oiga, mire, mi medición me dio esto este año por el factor de emisión. Y lo importante es sacar indicadores de intensidad que me desvinculen los volúmenes de producción anuales de la medición de la huella. Porque a veces también encontramos eso. Este año generé menos emisiones. Súper. ¿Por qué? Porque produje menos. No, usted no puede amarrar la generación de las emisiones a los niveles de producción porque sería algo, entre comillas, mentiroso. Se tiene que generar un indicador que independientemente de la cantidad de que usted produzca, me pueda mostrar el desempeño de la reducción de las emisiones gracias a los planes de acción, ¿no? Entonces, difiere mucho. Nosotros recomendamos, dependiendo de la organización, que se haga año a año. Por ejemplo, las declaraciones ambientales de producto dicen, dentro del programa del EPA System, del International EPA System, que es, digamos, uno de los más utilizados en esta parte del continente, dicen, pues, su medición, 5 años. ¿Le sirve tiene esa vigencia? Ok. Si usted tiene un cambio significativo dentro de su operación, que le reduzca, no sé, el 50 al 60% de sus emisiones, o al contrario, que le aumente, actualice la declaración, ¿sí? Entonces, depende mucho, pero nosotros recomendamos para temas organizacionales, año a año, si hay un cambio significativo, pues recortar el tiempo. Y en los planes de acción, dependiendo del plan de acción, si hay que hacerle casi una medición semestral de cómo va el proyecto en cuanto a emisiones, pues para tomar decisiones de manera temprana. Vale, muchas gracias. Acá nos preguntan que si tienen algún ejemplo de constructoras con esa información en el informe GRI. Bueno, vamos a hablar de nombres. Sabemos que hay constructoras grandes que están haciendo el ejercicio. Entonces, con industrial con concreto es uno.
De hecho, hay un artículo en La República donde lo hacen muy claro y dicen, mire, mis emisiones se van a reducir en un 40%, en un 14% en alcance 1 y 2. Amarillo lo está haciendo, están midiendo, está en el proceso de medición. Aquí hay algo bien importante y ellos tienen un reto, Jaramillo Mora también lo está haciendo. Acá tenemos un reto grandísimo, porque estas constructoras, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios que certifican, tienen datos. ¿Sí? Datos, pero en la etapa de operación, ¿no? Entonces, ellos saben cuántas son las emisiones de gases de efecto invernadero en la etapa de operación porque saben cuál es el consumo de energía modelado en la etapa de operación. El reto es en la etapa de construcción, ¿cuáles son mis emisiones? Entonces, ahorita muchos se están concentrando en los sellos de sostenibilidad. EDGE, BREEAM, LEED, los que sea, Casa Colombia, ¿sí? Ok, eso para la etapa de operación está perfecto, porque usted sabe en su etapa de operación, pero el carbono, eso es carbono, el carbono operativo, pero el embebido, las emisiones de gases de efecto invernadero por producir las materias primas, los productos y demás, traerlos a la obra, ponerlos en la obra, esas emisiones, ¿qué? Ese es el reto que tienen ellos. Entonces, a nivel de constructoras, las grandes ya lo están haciendo, ya se metieron. Y lo que les digo, también se mete por un tema de riesgo, porque muchas ya están con inversionistas de afuera. Entonces el inversionista le dice, listo, yo voy en ese proyecto con tantos miles de millones de dólares, o tantos más de millones de dólares, pero ojo que mi inversión, yo necesito saber cuántas son las emisiones. Miércoles, venga acá sostenible, me están pidiendo esto, ¿no? Pero lo están haciendo muchas por proyectos particulares y lo están haciendo por un requerimiento de sus inversionistas. Y ya otras saben que pues, si no se meten en esto, si es un riesgo reputacional, de mercado y demás, entonces pues ya lo están haciendo. Amarillo, Marval, Bolívar, Industrial con Concreto, soy odioso porque se me pueden salir otras, no las conozco a todas. Jaramillo Mora lo conocemos muy bien. Entonces ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Vale, gracias. Valentina, tienes la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Luis, digamos, para profundizar la pregunta de la información que tú decías que podíamos revisar en los informes GRI de estas grandes constructoras, cómo reportan, pero pues a la fecha las grandes constructoras lo estamos midiendo apenas. En Colombia, exacto, no hay un informe, o por lo menos yo no lo he visto, y si ustedes lo conocen o el consejo lo tiene, para revisar cómo lo están publicando, que es lo que tú mencionabas, pero si ahorita todo lo estamos midiendo, ¿cómo podemos decir estamos bien o estamos mal? O No se sea, puede decir. De eso no se trata. exacto. En esta etapa, y yo creo que en unos 3, 4 años, no podemos decir estamos bien o estamos mal, porque no existe una media contra qué compararse. Tú no tienes un indicador por metro cuadrado, un metro cuadrado de vivienda de interés social construida con el método industrializado, en tal piso térmico, en tal, no tienes contra qué compararte, no sabes ese metro cuadrado en toneladas de CO2 cuánto equivale. Digamos que por ahí no es en compararse, sino que es en compararse dentro de mis Uno operaciones. mismo. Uno mismo, exacto. Establecer tu línea base, establecer tu estrategia, tu meta, tu estrategia para llegar a esa meta y a partir de ahí implementar los planes de acción. No, es muy difícil compararnos. No, yo soy X constructora y yo soy Felipe constructora, Claudia constructora y soy mejor constructora porque tengo menores emisiones que eso es súper riesgoso porque una constructora puede tener 30 obras y la otra puede tener 2 y para esa 2 es mucho más fácil llegar al alcance 3 que para la que tiene 30, 40 obras, ¿no? Entonces es bien complicado. Lo que buscamos ahorita es midámonos, establezcamos metas amarradas, por ejemplo, al sector. Entonces, toda la hoja de la ruta de descarbonización es supremamente importante. Ese ejercicio que hizo el Consejo es súper valioso para las constructoras y decir, hombre, ¿qué tengo que empezar a hacer? Entonces, eso es un instrumento que tiene mucho poder ahorita para las constructoras. Es porque le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Usted lo que tiene que hacer es reportar, haga análisis de ciclo de vida. Cuando se metan a hacer análisis de ciclo de vida van a decir miércoles. Hago análisis de ciclo de vida de mi servicio, pero no tengo el análisis de ciclo de vida del ladrillo. Entonces quedo corto. Señor ladrillo, necesito ese análisis de ciclo de vida. Pero ¿cómo hacemos si eso vale un cojonal de plata? No vale mucha plata.
pero venga, desarrollémoslo juntos, creemos conocimiento interno, contratemos a un externo, hablemos con el consejo, vamos, pero hay que meterse, ¿no? Hay que meterse. Y eso ya se está haciendo. Yo les recomiendo mucho que lean muy bien esa hoja de ruta para la descarbonización del sector, porque es muy, muy, muy importante y muy interesante. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya pues nos pasamos unos minuticos, pero bueno, muy interesante toda la conversación. Yo creo que nos vamos con lecciones y con preguntas bien buenas para reflexionar dentro de las empresas. Y nada, pues muchísimas gracias Luis Felipe y Claudia por acompañarnos y a todos ustedes también por acompañarnos hoy en este viernes de Soluciones Sostenibles. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias.